Juanito le gustaba mucho ir a la iglesia. No, no se parece a nadie, ¿eh? No se parece a nadie. Hasta se llama Juanito. Aquí nadie se llama Juanito. Entonces, Juanito, fíjate que a Juanito se cansó, después de un tiempo de estar asistiendo a la iglesia, ya estaba cansado de tener que subir las escaleras cada domingo. Estaba agotado de que cada domingo tenía que subir las escaleras, dejar el carro en el sol y venir. Y aparte, ya estaba cansado de estarse durmiendo con los sermones del pastor Chuy. Así que un día decidió cambiar de iglesia. Así que Juanito consultó aquí, preguntó por acá y se enteró que en el sur de la ciudad había una iglesia que estaba haciendo grandes cosas. Entonces Juanito se fue a esa iglesia, pero ¿sabes qué? Pasó todo lo contrario. Así como estaba aburrido de los sermones de pastor Chuy, llegó a esta otra iglesia que había un pastor alto, güero, de ojo verde, creo que se llamaba Valerio, no estoy seguro, pero cuando llegó ahí, fíjate que pasó todo lo contrario. Ese pastor hacía chistes de más. Así que el pobre Juanito ya se sentía cansado de tanto chiste, de tanta risa, que decidió salirse de esa iglesia también. ¿Y sabes qué? Le recomendaron una iglesia en el norte. Le dijeron, ¿sabes qué? Allá en el norte hay una iglesia bien padre, en donde predican la Biblia, alaban al Señor y es una gran bendición. Entonces Juanito se fue a la iglesia del norte también. ¿Y cómo crees que le fue? No sé por qué soy así como que bien acelerado. Entonces, el pobre Juanito, cuando llegó a la iglesia del norte, ¿sabes qué? Se llevó una gran decepción. Porque el pastor era calvo. Y Juanito no le tiene confianza a los calvos. Así que entonces también se fue de esa iglesia. Desde ese momento a Juanito le llaman el Chapulín. Porque va de iglesia en iglesia buscando un lugar en donde se pueda sentir cómodo. Se la pasa buscando un lugar en donde tenga un estacionamiento techado, donde el lugar cuente con aire acondicionado, donde los hermanos lo reciban con gozo, con gusto, que lo abracen, un lugar donde haya sillas acoginadas, donde pueda estar. Sin embargo, Juanito es momento que no encuentra ese lugar, no encuentra esa iglesia. Si tú la conoces, si tú conoces ese lugar ideal para Juanito, por favor no le vayas a decir, porque si va Juanito lo va a echar a perder. ¿Ok? Entonces, así como Juanito, hay muchas personas que andan buscando la iglesia ideal. Andan buscando la iglesia perfecta, la iglesia modelo, la iglesia que sea exactamente lo que se ajusta a su vida. Pero sabes que la iglesia perfecta no existe. Es difícil que la puedas encontrar. No existe la iglesia que cumpla exactamente con todos los estándares. Pero lo que es importante es que el Señor nos ha dado un modelo para poder hacer iglesia. Nos ha dado una forma en la que nosotros podemos hacer iglesia, en la que debemos hacer la iglesia, y que si lo hacemos de esa manera podremos ver su bendición. Así que en el estudio del día de hoy, en el libro de Hechos, vamos a estar viendo acerca de ese modelo de iglesia. Así que si tomas notas, el título de hoy es el modelo para la iglesia. Y vamos a estar estudiando Hechos capítulo 2, del versículo 42 hasta el versículo 47. Hoy terminamos el capítulo número 2 de Hechos. Y vamos a ver eso, el modelo para la iglesia. ¿Cómo se debe de ver una iglesia? Así que antes de iniciar, haz la pregunta. O bueno, yo te hago esta pregunta. ¿Cómo sería tu iglesia ideal? Si tú la tuvieras que hacer, diseñar, si fueras a ser enviado a plantar una iglesia, ¿cómo sería? ¿Qué tendría? ¿Cómo sería el edificio? ¿Cuántas personas asistirían? ¿Cómo serían los asientos? ¿Qué tipo de alabanza tendrías? ¿Cómo serían las predicaciones? ¿Cómo sería tu iglesia ideal? Vamos a ver si eso que tú tienes en mente se ajusta a lo que el Señor dice que es su iglesia ideal, al modelo que Él tiene para iglesia. Así que hoy te lo voy a dejar bien resumido para que te quede bien claro. En 3 palabras te voy a decir cómo se tiene que ver la iglesia. Así que hoy vamos a ver en este modelo para iglesia lo que yo denominé el ABC para hacer iglesias. 3 palabras con A, B y C para poder hacer iglesia, para que te quede bien claro y te acuerdes. Entonces, ¿cómo se hace iglesia? Pues es un A, B y C. Entonces, abre tu Biblia ahí en Hechos 2. Y vamos a estar estudiando primero del versículo 42 hasta el 45. Dame un momento. Dice lo siguiente, Hechos 2, versículo 42
hasta el versículo 45. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, se nos da esas instrucciones. Esto viene después del sermón de Pedro, si te acuerdas, que es el inicio de la iglesia, en donde miles de personas se convirtieron, que fue un gran acontecimiento. Pero ahora Lucas, que es el autor de Hechos, nos narra lo que pasó después. Porque no todos los días son como el día de Pentecostés, en donde miles de personas se convierten, donde todos hablan en lenguas, donde llega el Espíritu Santo, sino que luego sigue el día a día. Y esta descripción que hace Lucas es lo que siguió y lo que pasó en el día a día. Y se resalta la relación que tenían las personas los unos con los otros. ¿Cuál era la forma en la que se relacionaban entre ellos? Y lo que vemos es que ellos permanecían juntos, y además no solo estaban juntos, tenían un mismo objetivo, sino que también se preocupaban el uno por el otro y veían cómo podían cubrir las necesidades de los demás. ¿Sabes que este trato que tenían, esto de permanecer juntos, de ver por sus necesidades, se resume en una sola palabra, y eso es amor? Lo que se demostraban los unos a los otros es amor. Y ese es el primer componente de este ABC para hacer iglesia, y es: la iglesia ama. La iglesia ama, y no solo ama, sino que ama a su congregación y ama a su comunidad. Es lo que vemos aquí. La iglesia ama a su congregación, entre los mismos que estaban y formaban parte de la iglesia, los creyentes, unos a otros, se tenían un amor como el de Cristo hacia ellos. Y no solo entre ellos, sino que también vamos a ver que incluso ese amor lo compartían en su comunidad. Ahí si tienes tu Biblia a la mano, en el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. No solamente entre ellos tenían esa gran relación, sino que el pueblo los veía con buenos ojos. El pueblo era bendecido a través de la vida de estos hombres, de esos creyentes. Entonces, tenían este favor y estaban perseverando, se mantenían en unidad. Incluso dice ahí en el versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces todavía, además que perseveraban, veían de vez en cuando estas señales, estos milagros de los apóstoles. Tal vez hoy en día no veas así una señal tan impresionante como la que hacían los apóstoles, pero seguimos viendo cosas asombrosas, como las vidas transformadas, las vidas de aquellos que llegan a la iglesia destrozados, y a través de escuchar el evangelio, a través de escuchar las buenas noticias, puedes ver cómo su vida cambia por completo, cómo son restaurados y cómo ahora son personas totalmente diferentes, que han sido impactadas por Dios, que son guiadas por su espíritu y que ahora viven de una manera diferente. Y los creyentes entonces estaban haciendo esto, estaban mostrando su amor por las personas, y la iglesia era una iglesia así amorosa. La iglesia en donde tú estás es una iglesia amorosa. ¿Cómo muestras tú tu amor por otros, por la persona que está a tu lado? ¿Qué estás haciendo el día de hoy en específico para mostrarte como alguien amoroso? Piénsalo. ¿Qué detalles, qué acciones haces que los demás puedan ver que tú eres una persona amorosa, que puedes mostrar el amor de Cristo a los demás? ¿Cómo mostraba esta iglesia de Jerusalén? ¿Cómo mostraba el amor a otros? ¿De qué maneras? Fíjate, de dos maneras mostraban el amor a otros. Número uno, mostraban su amor en el compañerismo. Dice el versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa palabra en la comunión unos con otros es esa palabra tan famosa, koinonía, que habla acerca de compartir, de tener relación unos con otros. En ese compañerismo del día a día es donde se mostraban el amor unos por otros. El
estar juntos no solo era venir y escuchar el sermón e irse a su casa, sino que aprovechaban ese momento para poder conocer a la persona que tenían al lado. Tú conoces a la persona que tienes a un lado, sabes cómo se llama, sabes dónde vive, has ido a su casa, has compartido un café, has compartido una comida. Tal vez sí, tal vez ahí te la llevas en su casa, ya no haya ni cómo sacarte de ahí, pero lo vi por unas miradas que se echaron algunos, ¿eh? Entonces, tal vez es así, pero tal vez no conoces a la persona que tienes al lado, tal vez la ves cada domingo, tal vez ni siquiera sabes cómo se llama. Y dices, ese el que viene, que es así como alto, el que trae el cubrebocas. Tal vez no sabes ni siquiera su nombre. Entonces, como creyentes debemos mostrar el amor a otros, debemos mostrarnos amorosos y debemos tener esa comunión, debemos tener ese compañerismo, esa eso que dijo Claudia, el saber ser amigo, el saber compartir con los demás. Y no solo eso, tenían ese compañerismo y decía que ellos perseveraban. ¿Recuerdas esa palabra de perseverar? La vimos hace 2 semanas, que era ir en una dirección firmemente, hacia un lugar sin que nada te detenga. Ellos perseveraban y eso los ayudaba a estar juntos porque tenían el mismo sentir, iban hacia el mismo lado. Y eso en parte también es la misma guía del Espíritu Santo, que vemos que en ese momento ha estado llegando, pero a partir de ahí los va a guiar toda su vida y va a guiar a la iglesia hacia el camino correcto, hacia lo que tenían que hacer. Y no solo es con compañerismo, la iglesia de Jerusalén también mostraba su amor con generosidad. Eran generosos, eran de manos abiertas, estaban dispuestos a dar a los demás lo que necesitaran. Estaban dispuestos a suplir las necesidades de otros. ¿Viste lo que hacían? Dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es impresionante la generosidad de estas personas, cómo estaban dispuestos a dar totalmente. Pero ten cuidado porque algunas personas toman esto y dicen, ¿ves? La iglesia es comunista y ahí se está viendo que el comunismo viene de ahí, de esos tiempos, pero no es comunismo lo que vemos aquí. Porque el comunismo dice, todos tienen que tener lo mismo y tú dame y lo reparto por aquí y por allá y te exige eso. Pero aquí en la iglesia nacía de la voluntad del corazón. Era algo voluntario. Las personas veían la necesidad y dicen, ¿cómo puedo ayudar a este hermano que amo? Y lo que hacían es que tomaban sus posesiones, las vendían y podían darles a los demás que las necesitaban. No es una exigencia, es algo totalmente voluntario. Así que en la iglesia nunca te vamos a exigir que tú des, que tú dones, no te vamos a presionar para que tú estés, para que vendas tu casa, vendas tus propiedades y las des a la iglesia. Eso no está bien, no es lo que vemos aquí. Eso nacía de la voluntad del corazón, de querer ayudar a los demás. Así que si alguna vez tú vas a una iglesia y te dicen necesitamos esto, necesitamos lo otro, ¿quién está dispuesto a dar su carro? Huye de ahí, sal corriendo, porque esa no es la voluntad de Dios. Eso es algo voluntario de las personas, nacía desde el fondo de su corazón. Lamentablemente sabes que a partir de esto hubo ciertos problemas. A lo largo del Nuevo Testamento podemos ver que la iglesia de Jerusalén tuvo muchos problemas económicos. Tal vez es de que no se administraban correctamente. Incluso Pablo anda haciendo como una colecta en otras iglesias para poder ayudar a esta iglesia en Jerusalén. Pasaban muchos problemas económicos. Pero lo importante, lo que resalta aquí es la generosidad, que estaban dispuestos a dar, dispuestos a abrir sus manos y entregarle a aquellos que los necesitaban. Entonces, ¿cómo saliste en esa prueba de amor de la iglesia? ¿Tienes compañerismo? ¿Eres generoso? ¿O tal vez te falta en esos dos aspectos? Piensa cómo tú puedes ser más generoso con las personas que tienes a tu alrededor. Tal vez les puedas invitar a un café, los puedas invitar a comer, puedes donarles algo, no sé, pregúntale, oye, ¿estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? Ve la manera de poder ser alguien generoso. Con Delia no hay pierde, invítale un café y Delia va a estar feliz. Así es como es la iglesia. La iglesia es amorosa, la iglesia ve por los demás, la iglesia arropa a la congregación. Y ¿sabes qué? Mientras leía esto, me acordé de un matrimonio. Me acordé de un matrimonio. Ese matrimonio era Flor e Ismael.
No los conoces aquí, ¿no? No están aquí presentes en la iglesia. Ellos iban a una iglesia que se llamaba Calvary Chihuahuita. Entonces iban a esta iglesia y un domingo por la mañana Ismael le dijo a Flor: ¿sabes qué, Flor? Ya estoy harto de la iglesia. Hoy no voy a ir. Estoy harto de las personas que son bien engreídas. Algunos son bien hipócritas. Otros ni siquiera me saludan. Hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Flor, impactada, le dijo: ¿cómo? ¿Cómo no vas a ir a la iglesia si tú eres el pastor? Entonces, así como pasa en algunas partes, ¿sabes? El corazón de la iglesia, el corazón de los creyentes es poder amar a los demás. No puedes ser un cristiano que se aísla, que solo viene y escucha y se va. Tienes que estar dispuesto a amar a otros, tienes que estar dispuesto a ser generoso, a ser de manos abiertas, porque ese es el corazón de Dios. Que puedas formar una comunidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo y trabajan juntos, trabajan en armonía. Así que no hay iglesias separadas. No hay creyentes que puedan estar separados de la iglesia. Si tú eres creyente, tienes que venir y formar parte de la iglesia. Así que uno de los peores errores que puedes cometer, como este pastor de esta iglesia en Chihuahuita, es que creas que las personas puedes venir a la iglesia para que las personas te sirvan, cuando en realidad lo que tú tienes que venir es a servir a los demás, poder servir a las demás personas. Y no se trata de que seas hipócrita, de que lo hagas de mala gana o porque te lo están pidiendo, no es algo artificial, sino que puedes ser amoroso cuando has comprendido el amor que ha tenido Dios por ti. Cuando puedes comprender que tú siendo tú, con todos tus defectos, con todos tus pecados, Dios te amó, tuvo misericordia de ti y envió a su Hijo para morir por ti. Cuando te cae el 20 de eso, no hay ninguna ofensa tan grande que pueda hacer que tú no te hagas cargo de tus hermanos, que los voltees y que no tengas amor hacia ellos, porque has entendido cómo Dios te ha amado. Ahora tú puedes amar de la misma manera a otros. Entonces, te comentaba que no solo es eso, sino que también tenían un buen aprecio de parte de las personas de afuera de la iglesia. Te decía que el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Otra versión de la Biblia, la traducción en lenguaje actual, traduce este versículo de la siguiente manera. El versículo 47 dice: juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Imagínate, querían a la iglesia en Jerusalén, aunque tal vez no estuvieran de acuerdo con lo que ellos creían, aún así eran apreciados. Era bueno tener a los creyentes ahí en la ciudad, porque eran de bendición para otros. Entonces, ¿qué opinión tienen las personas que están alrededor de ti? Aquellos que no son creyentes, pero que conviven contigo todos los días. En realidad, si fuéramos afuera y le preguntas: oye, ¿qué piensas tú de Delia? Pues la tengo aquí, ¿no? ¿Qué piensas tú de Delia? En realidad es una bendición para tu vida. ¿Qué piensas de Ismael? ¿Qué piensas de Lázaro, de Claudia? ¿Qué piensas de David? ¿En realidad te están bendiciendo tu vida? Si fuéramos aquí abajo ahorita con las personas que están abajo y le dices: oye, ¿qué piensan de nosotros? ¿Estamos siendo de bendición para ustedes? ¿O ya están hartos de tenernos aquí con todo nuestro ruidajo? La iglesia para las personas de afuera tiene que ser una bendición también. Así que si vamos a tu trabajo y preguntamos: oye, ¿qué opinión tienes de esta persona? ¿En realidad lo quieres? ¿O ya estás harto de que llegas a la oficina y te pones sus alabanzas y las pone a todo volumen? ¿O en realidad te pueden decir: no, ¿sabes qué? Es una bendición porque cuando llego a la oficina ya está el café ahí calientito, ya me lo tiene listo para que me tome una tacita. Estoy feliz de tenerlo porque cuando tengo un problema puedo ir y oran por mí. ¿Qué opinión tienen esas personas que no son de la iglesia? ¿Qué opinión tienen de ti? Porque una iglesia que ama también ama a su comunidad, aunque no compartan los mismos intereses. Entonces, eso es lo que estaba pasando y esa es la forma en que la iglesia amaba. Y una cosa más que nos encanta, que ahora estamos transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo a través de las redes, pero lamentablemente poder ver un servicio a través de las redes nunca va a poder suplir el estar aquí presencialmente. Porque ¿sabes qué falta? Falta precisamente esto. Falta la parte de poder convivir, de poder tener compañerismo, de poder amar a otros. Entonces, siempre, aunque lo veas por televisión, aunque veas todo el servicio completo, ores en tu casa, medites en la palabra,
siempre el corazón del Señor es que tú puedas estar reuniéndote con tus hermanos, porque ahí también está Él, ahí también nos está forjando, ahí está moldeando nuestro carácter. Así que si tú ves esto por televisión, por redes sociales, te invito a que vengas a la iglesia y puedas experimentar también el amor que tiene el Señor, y cómo aquí en Calvary, Culiacán, te vas a sentir bien amado por todos, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo, versículo 46. Dice, versículo 46 y el principio del versículo 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, ¿qué hacía la iglesia además de tener esa comunión, de estar juntos? Dice que perseveraban unánimes, es decir, iban todos hacia el mismo sentir, y lo hacían ¿dónde? En el templo. Constantemente no había una iglesia, no había un edificio como tal, entonces como pueblo de Israel pues se solían reunir en el templo. Pero ¿qué hacían ahí? ¿Qué es lo que hacían en el templo? Déjame darte algunos versículos. Por ejemplo, en Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces en el templo es un lugar donde se oraba. Hechos 5, 20, 21 dice, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y en el siguiente versículo dice que ellos estaban enseñando ahí en el pueblo, en el templo, perdón. En Hechos 22, 17 dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Entonces en el templo era un lugar en donde se enseñaba la palabra y en donde además se oraba, se acostumbraba a la oración. Y es lo mismo que vemos al principio de esta porción. Si te acuerdas, en el versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Algo que debe hacer la iglesia es mantenerse en estas cosas, en la enseñanza, en las oraciones y también en la adoración y en la alabanza, que es lo que vemos en el versículo 47, que dice que ellos alababan a Dios. Entonces, aquí te va el segundo elemento del ABC para ser iglesia, y es que la iglesia, ahí está, la iglesia busca, y la iglesia busca la doctrina, busca la oración y busca la oración y la adoración. Busca esas tres cosas, busca doctrina, oración y adoración. La iglesia no busca pláticas motivacionales. La iglesia no busca experiencias, no busca prosperidad, no busca eso que te decía, mensajes motivacionales. Lo que la iglesia debe buscar y en lo que se debe enfocar y lo que debe hacer constantemente es la doctrina, la oración y la adoración. Toda la reunión debe estar dirigida en estos tres pilares. En que se predique la palabra, que sea la doctrina, lo que se hable desde aquí, desde el púlpito, en trabajar en la oración y también adorar al Señor. Ahí debemos de estar enfocados. Eso es lo que hacía la iglesia, perseveraban en ello. Y no perseveraban en cualquier doctrina, no era la doctrina de que se inventaron tal y cual, sino que era la doctrina de los apóstoles. Y hoy en día seguimos perseverando en esto, seguimos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en lo que ya está escrito. No en estar buscando nuevas revelaciones, sino en lo que ya dejaron plasmado los apóstoles, en lo que el Señor ya dijo. En eso es en lo que perseveramos aún el día de hoy. En pocas palabras, perseveran en el mensaje de Jesús, en el mensaje del Evangelio. Y eso les encantaba, en eso se deleitaban. Como dice el salmista, ahí estaba su delicia, en poder estudiar la palabra, en poder profundizar en ella, en poder conocerla más y más. El centro de sus reuniones era la predicación de la palabra. Porque al final de cuentas, lo que va a traer crecimiento a tu vida, lo que va a transformar tu vida, es la predicación de la palabra. Es que puedas tú conocer lo que Dios dice de sí mismo y el plan de Dios que Él tiene para tu vida. Así que si vienes aquí y yo te doy un mensaje que esté bien interesante, que esté bien entretenido, un mensaje que motive tu vida, pero si yo no hablé de la palabra, yo no hablé de lo que está escrito aquí en este libro, no te va a servir de nada. Es un mensaje que tú vas a poder desechar.
Así que tú tienes la responsabilidad de exigir que la persona que se pare aquí delante te predique la palabra y no te predique otra cosa. Así que si un día yo me desvío y te empiezo a hablar de otras cosas, es tu responsabilidad hacérmelo saber, que no estoy enfocado en la palabra, porque en eso es en lo que hay que perseverar, en eso es en lo que hay que persistir. Y sabes que cuando tú has comprendido la palabra, cuando tú comprendes quién es Dios, lo que Él hizo, el plan de salvación que tenía por medio de Jesús, la única manera de responder a eso es responder en oración y en adoración. Esa es la respuesta al escuchar la palabra, al escuchar la doctrina. Nosotros respondemos en oración y en adoración, en gratitud por lo que Dios ha hecho con nosotros. De hecho, esos tres elementos marcan la vida del creyente. La palabra, la oración y la adoración marcan la vida del creyente desde que nace de nuevo. Si te das cuenta, en el nacer de nuevo, cuando tú rindes tu vida a Jesús, están esos tres elementos. Cuando comprendes la enseñanza, comprendes la doctrina, comprendes que Jesús fue a la cruz, respondes en una adoración, postrándote completamente a Él, rindiéndole tu vida en adoración. Esos tres elementos siempre están presentes en la vida del creyente y siempre tienen que estar presentes en tu vida. Así que analiza tu vida y checa si tienes los tres. Porque si hay alguno que está flaqueando, tu vida también va a empezar a flaquear. Tu vida espiritual va a menguar y puede que estés en peligro de caer. Necesitas tener esos tres elementos para que tu vida espiritual esté bien, estés creciendo y estés avanzando. Y aprovechando esto de que la iglesia ama, ¿cómo saber que tú amas a tu iglesia? Eso lo puedes saber si tú oras por tu iglesia, si constantemente estás intercediendo por tu iglesia, si estás intercediendo por otras personas en la iglesia, es una señal de que en realidad la amas, que en realidad te interesa. Y así como intercedes por tu iglesia, ¿cuántas veces has intercedido por alguien aquí en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste con alguien y le dijiste, oye, ¿cómo estás? ¿Hay algo en lo que pueda orar por ti? ¿Hay algo en lo que estés batallando o alguna petición que tengas en la que me pueda unir contigo en oración? Esa también es una forma de amar, es una forma en la que nosotros podemos expresar ese amor de la iglesia. Entonces, la iglesia busca la doctrina, la oración y la adoración. Vamos a terminar leyendo el versículo número 47. Dice lo siguiente: alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Lo último que vemos en la iglesia es que esta iglesia seguía creciendo, seguía constantemente añadiendo nuevos miembros. Imagínate, en el primer reunión fueron miles de personas, son 3,000 los que vinieron en la primera reunión, y cada día el Señor iba añadiendo más y más. Ese es el tercer elemento del ABC de la iglesia, y es que la iglesia crece. Una iglesia, de acuerdo al modelo de Dios, tiene que tener crecimiento. Pero ese crecimiento es de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios es el que da el crecimiento. Él es el que dice quién va a venir, cuándo va a venir, en qué momento va a venir y si va a permanecer o no va a permanecer en la iglesia. El Señor es el que trae el crecimiento. No es un crecimiento forzado. No es que vayas a comprar aquí congregantes para que la iglesia se vea bien, sino es un crecimiento no espontáneo, es un crecimiento orgánico que el mismo Señor lo está dando. Entonces, una iglesia sana, el modelo de Dios para la iglesia es que la iglesia tiene que crecer. No pueden pasar los años y la iglesia siga igual sin que nadie más venga y sea salvo. No, la iglesia no se puede recluir en 4 paredes y decir nada más somos nosotros y todos los demás están perdidos. Siempre tenemos que tener las puertas abiertas y estar dispuestos a salir y alcanzar a otros. Nuestra voluntad, nuestra responsabilidad también como miembros de la iglesia es poder traer otras personas a la iglesia, poder seguir agregando a nuevos creyentes. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de hacer que la iglesia crezca, de que crezca en número? La mejor manera es lo que veíamos al principio, es plantando iglesias. La mejor manera en que podemos hacer que la iglesia cada vez sea más grande
No es rentando un edificio más grande donde vengan más personas, sino multiplicando la iglesia, creando nuevas iglesias en diferentes partes en donde pueda ser escuchada la palabra también. Porque siempre un edificio va a tener sus limitantes, va a tener ciertas restricciones, pero si la iglesia se está multiplicando, están apareciendo nuevas iglesias, al final la iglesia global sigue creciendo y se sigue cumpliendo este modelo del Señor para su iglesia. Eso es lo que está pasando aquí en Culiacán. Hemos visto cómo de una iglesia de norte, ahora hay iglesia sur, ahora hay iglesia este, y para los próximos años viene oeste, y viene Villa Juárez, y viene centro, y ese es el corazón de Dios, plantar iglesias. Así que aprovecho y te vuelvo a invitar al curso de plantación de iglesias que empieza el lunes 31 de agosto a las 7 p.m. Ese es el corazón de Dios, esa es la voluntad de Dios, y ese es el modelo que Él quiere, que la iglesia crezca, que no se quede estancada, que pueda multiplicarse a su alrededor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que la iglesia crezca? Lo que tenemos que hacer es lo que acabamos de ver. Tenemos que perseverar, tenemos que ser amorosos, tenemos que buscar esos tres componentes. Tenemos que buscar la doctrina, la adoración y la oración. Si nosotros perseveramos en esto, el Señor a su tiempo va a empezar a añadir personas a la iglesia. A su tiempo el Señor va a empezar a dar fruto a la iglesia. Cuando la iglesia sea una iglesia amorosa, que ame, que sirva, que sea de bendición para su comunidad, el Señor va a empezar a añadir más y más personas a su iglesia. Entonces esa es nuestra responsabilidad, perseverar en esas dos cosas, ser amorosos y perseverar en la doctrina, en la oración y en la adoración. Así que el día de hoy hemos visto el ABC para ser iglesias. La iglesia ama a los creyentes, a la congregación y a la comunidad. La iglesia busca la doctrina, la oración y la adoración, y la iglesia crece de acuerdo a la voluntad del Señor. Él es el que da el crecimiento. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos has dado hoy, Señor. Gracias porque podemos ver el modelo de iglesia que tú deseas. ¿Cuál es la forma en la que debemos hacer iglesia, Señor? Y que más allá de un edificio de 4 paredes, de un lugar bonito, lo que hace y conforma la iglesia son las personas, Señor. Somos cada uno de nosotros, la forma en la que amamos a otros, la forma en la que servimos, la forma en la que perseveramos, Señor, en la doctrina, en la oración y en la adoración, Señor. Y sabemos y confiamos que tú vas a dar el crecimiento, Señor, y lo vas a dar a su tiempo, lo vas a dar conforme a tu voluntad, si nosotros somos capaces de perseverar en esto, Señor. Hoy te pido que animes a tu iglesia, Señor, que puedas traer en nosotros ese amor que tú requieres, esa voluntad de ir a alcanzar a otros, Señor, y que nos ayude siempre a no perder el rumbo, a no buscar sensaciones, no buscar experiencias, sino podernos centrar en tu palabra, podernos centrar en el mensaje de salvación, podernos centrar en tu evangelio, y que eso nos lleve a responder en una oración genuina, en una oración sincera, y adorarte con nuestra vida entera, Señor.